Durango 2009, profundización de la crisis. Continuamos. Bien, llegamos a la recta final de esta primera edición del programa especial de este sábado 2 de enero del año 2010. Vamos en este último segmento a la fase conclusiva. Hemos estado analizando los dos grandes problemas que preocupan a la sociedad de México y, por supuesto, a la sociedad de Durango. El binomio crisis económica y crisis de inseguridad pública. ¿Cuál sería su reflexión final, ingeniero? En primer lugar, subrayar que crisis económica y que crisis grave de inseguridad pública tienen repercusiones en la política y van a traducirse en debate intenso, afortunado, y en votos en las elecciones de 2010 en Durango, en los 14 estados donde va a haber elecciones, y también en las elecciones del 2012. En el caso del 2010, ¿esos votos a favor para quién y en contra para quién? Aquí tiene que haber una conexión entre la visión que tenga la gente del gobierno que ha funcionado y el gobierno que no ha funcionado. Eso es una repercusión natural, por un lado. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos de partido en el gobierno. Es correcto. Ese es. Pero yo quiero, tomando las observaciones atinadas del químico Rangel y de Sergio, señalar como una primera conclusión que el problema de la inseguridad pública, de la guerra al crimen organizado, es un problema del Estado mexicano, es un problema nacional. Y cuando a veces uno confunde la idea del Estado con la del gobierno, a mí me preocupa que estamos acercándonos, y no es una cuestión de una visión partidista, estamos acercándonos al concepto de lo que se llama un Estado fallido. Es un Estado que no funciona, que no da una garantía de seguridad a todos los mexicanos, ya no digamos de empleo y de vivienda y salud. Ahora, cuando hablamos de Estado también hay que pensar que el problema no es solo del gobierno federal, aunque el líder nacional había sido en el sistema nuestro y lo debe ser el presidente de la República. No hay un liderazgo fuerte, tenemos que reconocerlo. En estos últimos años no hay un liderazgo que dé la idea de que hay un conductor del Estado. Insisto, entender Estado por gobierno o gobiernos. El federal, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los estatales y municipales en la misma división. Y también que en ese concepto de Estado está la sociedad. No es un problema solo del gobierno, es un problema de la sociedad, no es un problema de inseguridad pública. Y tiene repercusiones la inseguridad pública. En la campaña pasada del 2009, bueno, pues mandó a la banca a Germán Martínez, que usó la estrategia de la inseguridad pública como un elemento electoral. Esa sería mi conclusión. Resumiendo, es un problema nacional y de todos los mexicanos. Bien, Luis Alfredo, estaríamos pues ante esta visión que nos ofrece el ingeniero en un escenario de un Estado fallido. Bueno, yo no comparto esa opinión. Ciertamente habrá partes de la República y partes de Durango en el que se ha acentuado la presencia del crimen organizado, pero los congresos de los estados siguen funcionando. En una palabra, los tres poderes del Estado siguen funcionando, los tres poderes de la nación siguen funcionando, entonces no estamos ante un escenario de Estado fallido. Yo daría como conclusión primero que la revisión de la estrategia, de quienes piden la revisión de la estrategia, también se preocuparan por la propuesta, porque es muy fácil o es muy cómodo sentarse y decir y demandar que el ejército se vaya a los cuarteles y que se revise la estrategia del combate al crimen organizado, pero no hay propuestas. Y se han abierto los espacios y se han creado los espacios, y se han provocado los espacios para que se puedan dar las propuestas no solamente de una sociedad civil organizada, sino de los partidos políticos, y desafortunadamente no se tiene. Lo que señala el ingeniero Emiliano Hernández Camargo en la falta de un liderazgo, pues lo comparto. Ciertamente ha faltado un liderazgo nacional que antes se tenía, pero se tenía a través de un régimen político que ya afortunadamente desapareció, y ese liderazgo se inhibe por el protagonismo político de los gobernadores, por el protagonismo que quieren tener, desafortunadamente, no en el combate al crimen organizado, sino en el tema político. Yo también diría que la asunción de las responsabilidades a nivel local debe ser ya
asumida de manera inmediata, ¿no? Tanto en el ejercicio del presupuesto que nos da para capacitación, armamento, etcétera, como en el combate a los delitos del fuero común. También no hay que olvidar que en todo análisis hay que revisar lo bueno y lo malo. Por supuesto. Entonces no perdamos de vista también, con un afán político, la valoración y la ponderación de los pocos o muchos éxitos que ha tenido el crimen organizado, como en el último sucedido de Arturo Beltrán. Arturo Beltrán. Que de hecho, Luis, el hecho de Arturo Beltrán como echó para adelante al gobierno, ¿no? Sí, y es una reacción del crimen organizado, como decía Sergio, en el que ya el crimen organizado de hecho reta al Estado mexicano. Sin embargo, esta situación ya existía, no de manera frontal con las armas, sino quitándole el crimen organizado, insisto, en determinadas áreas del país, los monopolios que tiene el Estado mexicano, como es el cobro de impuestos, que ya en algunas entidades cobraban el impuesto, cobraban la protección, y también pues la seguridad, que es un monopolio del Estado mexicano y que el crimen organizado asumió, insisto, en focos muy bien identificados en el país, en el que para brindar la seguridad por parte del crimen organizado exigían el pago. En lo económico, yo me permitiría comentar que es necesario que localmente la difusión o la proyección económica, porque en Durango la economía depende del ejercicio presupuestal del gobierno del Estado, de ahí se genera la economía, el 85% de la economía. Tiene que ver que tuviera una visión de un horizonte mucho más amplio. No es la inversión de Durango lo que debiera ser en la visión de atención al territorio de Durango, ¿no? Vemos caminos en total abandono, vemos comunidades rurales en total abandono, y se ha concentrado la inversión en embellecer las ciudades, en darles una figura quizá de atracción turística o de atracción de inversión que no ha resultado, puesto que aparte de ese hermoseamiento y creación o construcción de servicios, debemos de tener presente la seguridad. Podamos tener la ciudad más bella, mejor, con los mejores servicios, pero si no hay la seguridad, no va a venir la inversión. Exacto, la combinación de esos dos factores.